Hola amigas y amigos, como cada martes os traigo media hora de terror. Espero que os guste. Conocer a mis abuelos. Ellos vivían en Rusia y mi familia en otro país, pero eso no me restaba emoción de verlos. Cuando llegamos ahí no sabía por dónde comenzar, si abrazarlos o saludarlos, mientras mi hermana estaba antipática portándose como cualquier día normal. En el momento de verlos no pude resistir, simplemente salté sobre ellos para abrazarlos y me correspondieron apretándome fuerte. El hecho suavizaba un poco la tensión que había entre todos y la tarde se hizo más ligera. Me acomodaron en el mismo cuarto que mi hermana, quien en un instante convirtió toda la habitación en un chiquero, así que para evitar peleas solo salí de la habitación. Vi a mi abuela dejar un plato de galletas junto con un vaso de leche bajo la escalera. No quise espiar, así que regresé en silencio a recostarme. El cuarto entonces estaba impecable, mejor que cuando llegamos. La ropa que mi hermana había regado estaba perfectamente doblada en su maleta. Ella estaba en el baño, pero cuando salió se fue en mi contra pensando que yo lo había ordenado todo. Fui a dormir a la sala para evitar sus reclamos. Concilié en sueño en un instante. Por lo regular en mi casa horrendas pesadillas no me dejaban pegar los ojos, pero esa noche, dormía como un bebé. Mi placentero sueño fue interrumpido por un ruido en la puerta trasera. Sonaba como si alguien intentara forzar la puerta. Al acercarme solo pude ver a alguien corriendo deprisa hasta perderse en los árboles. Detrás de mí alguien me miraba, podía sentirlo. Unos pasos apenas perceptibles llamaron mi atención hasta un punto fijo cercano a la chimenea, y fue entonces que lo vi. Un anciano muy pequeño, todo cubierto de pelo, los tenía hasta en las manos y pies, los cuales pude observar bien porque estaba junto al fuego. Lo iluminaba por completo, solo en la parte de los ojos y de la nariz tenía al descubierto. Escondía una cola entre sus pies, pero lo que no pudo disimular fueron un par de pequeños cuernos. Nunca había podido presumir de valiente, así que esa no fue la excepción. Subí corriendo y haciendo tal escándalo que todos en la casa despertaron y me pusieron en el banquillo de los acusados. Por supuesto no podía mencionar que había visto una criatura peluda en la chimenea, así que hablé de lo más sencillo, que alguien había querido entrar por la puerta trasera. El abuelo simplemente sonrió diciendo: en esta casa hay un guardián, que hace muy buen trabajo, así que no te preocupes, hijo, el abuelo no permitirá que nadie dañe este hogar. Esas palabras, lejos de calmarme, me llenaron más de nervios. En mi habitación trataba de decidir qué era mejor, si estar fuera de las cobijas esperando cualquier movimiento o simplemente esconderme bajo ellas tratando de no enterarme de nada. Ninguna opción funcionó. En un momento de angustia el rechinido de la ventana hizo que mi corazón galopara, y por un momento se detuvo al ver que debajo de ella una mano peluda se alzaba lentamente. Parecía tener vida propia y moverse como serpiente, tratando de no ser vista. Mientras cerraba la ventana, yo mordía las cobijas para no gritar, pues ya había visto con detalle a quién pertenecía aquella extremidad, y no quería que se diera cuenta que lo observaba. Caminaba por la habitación escondiéndose entre las sombras, hasta que se puso a los pies de la cama de mi hermana. En ese momento su imagen cambió de repente, era igual a mi abuela. Semejando hasta sus ropas, en un salto repentino, abrazaba a mi hermana, apretándola fuerte. Mi cobardía solo sirvió para desmayarme, aunque recuerdo haberla oído gritar a lo lejos más de una vez. Cuando recobré la conciencia mi cabello estaba trenzado, y la abuela consolaba a mi hermana. Entre sus palabras nos contaba, que todo aquello había sido obra del domovoy, un duendecillo ruso casero, que hace trenzas a quien le agrada y asusta al que no. Mi hermana lo había molestado por ser tan desorganizada, ya que a él le gusta la limpieza, pero que en realidad era un ser bueno que vigilaba la casa y protegía a la familia. A él se referían cuando decían el abuelo y eran suyas las galletas de la escalera. Entre otras cosas, mi abuela nos reveló que al escuchar el llanto de un bebé, en las casas donde no los hay, se trata del bebé de domovoy. Si cubres con un pañuelo el sitio de donde sale la voz, la madre del niño te dará respuesta a cualquier pregunta, con tal de que liberes a su hijo. Aunque no se pueda ver, su presencia se sabe y lo mejor es llevar la fiesta en paz. Si está enfadado, hay que invitarlo a comer con la familia, colocando un lino blanco y limpio en la habitación, ofreciéndole un pan salado envuelto en una tela blanca. También le gusta que colguemos botas viejas en el patio para honrarlo. Con su risa te augura buena ventura, con su mal carácter anuncia las desdichas. Nunca van más allá de los límites del hogar, así que para llevarlo contigo debes tomar un pequeño huevo de gallina, colocarlo debajo de un ratón, y llevarlo durante 9 días. El 10º el domovoy se presentará en tu casa. Una vez ahí tienes que dejar una bota vieja para que se esconda mientras encuentra su lugar, y colocar un mendrugo de pan bajo la cocina.
Mi abuela dijo que el Domovoy debía acompañarme para librarme de aquellas horrendas pesadillas que me aquejaban, e hicimos el ritual antes de marcharme. Al volver a casa, puse la bota vieja, cubrí los espejos y quité mi cama de la puerta porque eso no le agrada, y de inmediato se notó su presencia. La casa estaba muy limpia y se le escuchaba caminar por ahí, acompañando esos pasos había carreras, era como si continuamente persiguiera algo, se escuchaban azotes en las paredes, chillidos, y gruñidos. En la tercera noche, cuando me desperté vi al Domovoy correr de un lado al otro de la cocina, azotando las puertas, y trayendo consigo a un diablillo rojo, con enormes cuernos. Estaba completamente atado, y así pasó la noche, cazando una serie de sombras grises, luego los quemó a todos juntos en el asador y jamás volví a tener pesadillas. Mi abuela dice que hace mucho tiempo el Domovoy era el dios del fuego, y combatía cuerpo a cuerpo con el demonio mismo. Testimonio de un asesino. Vienen. Las oigo. Las veo. Detrás de las paredes, debajo del suelo, en mi cabeza. Susurrando, conspirando, planeando su próximo y definitivo asalto en contra mío. Pero esta vez estaré listo. Yo también tengo un plan. Uno que va a acabar con esta pesadilla para siempre. Aunque igual ellas piensan diferente, esta vez yo soy más listo, no como la última vez que me pillaron desprevenido y que resultaba en mi ingreso en este lugar con las paredes blandas después de su espantosa e injustificada ataque a mi familia. Mi familia. Los pobres inocentes que no tenían nada que ver con esta batalla. Daños colaterales los llaman los expertos, pero estos dos no eran simples víctimas de nuestra guerra. Todo estaba calculado meticulosamente por su parte para causarme el máximo dolor posible antes de emprender la batalla final. A pesar de lo que han dicho de mí, yo amaba a mi familia, sobre todo a mi hijo de solo 7 años que ya no verá con sus bonitos ojos azules y sonrisa contagiosa ningún Navidad ni cumpleaños ni podrá disfrutar nunca más de los placeres que ofrece la infancia. Era un crío, por Dios. ¿Qué culpa puede tener un pobre niño? ¿Por qué no vinieron directamente a por mí si yo soy el supuesto responsable? Cobardes. Asquerosas. Y la manera en que les mataron. Ni los mejores torturadores nazis podrían haber desarrollado algo tan cruel y malvado. Y dicen que fui yo. Vale. Tienes razón. Hasta allí llego. Supongo que para cualquiera resultaría algo sospechoso encontrar 2 cadáveres acuchillados 100 veces entre los dos, y padre y esposo a su lado, ileso, insinuando historias raras de que solo intentaba salvarles. Desde luego es lo que pensaron el jurado y mi propio abogado. Por eso estoy encerrado en este manicomio supuestamente los próximos 25 años por asesinato y me llaman loco, perturbado, insano. Digo supuestamente porque, como ya he dicho, no pienso estar aquí mucho tiempo más. Voy a acabar con esta guerra. Yo me iré con ellas, pero me da igual. No tengo nada que perder. Ya he perdido todo y mi vida ahora es un suplicio. Solo me queda dar mi versión de lo que realmente ocurrió, la verdadera versión de cómo esas asquerosas criaturas entraron en nuestra vida y la destrozaron. ¿Por qué lo hago? Preguntas. Si no me creyeron antes, ¿por qué alguien me iba a creer ahora? Y más importante, ¿qué importa? El daño ya está hecho, dices. Nada podrá devolver a esas 2 personas la vida, dices. Pues sí, y tienes toda la razón. Pero ¿has pensado que aparte de la familia de mi mujer que querían y prometieron matarme si algún día salgo de aquí, yo también tengo padres y familia que se han quedado con la vida destrozada también? Ellos tampoco tienen la culpa y tienen que vivir con la incertidumbre de si de verdad tienen un asesino entre ellos. Por eso voy a contar todo lo que pasó, para que algún día, si alguien, o seas tú, encuentra este documento, por lo menos podrá decir a ellos que lo que pasó no fue culpa mío, y que no criaron un psicópata paranoica. Solo intentaba salvar y protegerles de esas criaturas diabólicas. Al menos así podrán tener la conciencia tranquila cuando todo esto ya se ha acabado. Ahora te voy a explicar. No sé si me vas a creer o no. Allí no puedo hacer nada, lo único que puedo decir es que lo que te voy a contar es mi verdad. Si fuera producto de algún trastorno o alucinación de mi parte no lo sé ni sabía. Todo lo que ocurrió, creo al 100% que fuera real. Tú decides. La primera constancia que tuve de su existencia, aunque ni mucho menos sus motivos, no estaban involucrados ni yo ni mi familia, sino el maldito gato.
Un día observaba, mientras dormían arriba, cómo se acercaban dos de ellas hacia el gato que estaba durmiendo en el suelo junto a la estufa. Era invierno y el gato salía poco, pero por lo visto el frío no le molestaba demasiado, por no decir nada. Mi primera reacción era uno de asco como cualquiera y me levantaba rápido para matarlas, pero antes que llegue ya se escaparon. Pero después, reflexionando, lo que me extrañó era la manera en que parecieran acercar al gato. Con intención, decididas, pues sabíamos, que suelen evitar contacto con otros bichos, son más reacios a compartir su espacio con demás animales. Ese primer contacto lo dejaba en anécdota hasta que volvió a ocurrir el día siguiente. Pero esta vez no eran solo dos, eran 5. Parecieran un mini ejército, enviadas a aniquilar el enemigo que se ha atrevido a entrar en su territorio. Lo digo así porque esta vez se acercaron hasta el estúpido gato y empezaron a montarle. Nunca había visto algo así en mis años trabajando con estas espantosas y asquerosas criaturas, por eso me costaba reaccionar. Mi estupor era tal que lo único que podía hacer era quedar a mirar atónito mientras subían al gato. Por suerte el gato no hizo lo mismo, se despertó y salió corriendo en vez de enfrentarse a ellas. Pero me preguntaba qué le iban a hacer. ¿Cuál era su intención? Porque era algo completamente atípico en su comportamiento. Claro que nunca se me ocurrió que era la de atacarle, pero al final es lo que hicieron. ¿Por qué no puse veneno? ¿Preguntas? Pues la respuesta es que sí que lo hice. ¿Y sabes lo que pasó? Al día siguiente encontré 3 cadáveres suyos debajo del sofá. Lo repugnante es que había 5 más comiéndolas. Imagina mi reacción ante tal esperpento. Literalmente tiré el sofá de lado y levanté mi pie para aplastarlas, dando las gracias que no estaban ni mi mujer ni hijo para ver semejante panorama, pero en cuanto que se vieran descubiertas, salieran pitando hacia un refugio más impenetrable. Mi asco era tal que cogí la botella de veneno y se la echaba por todo el zócalo y huecos que encontré, pero luego no sirvió de nada. Creo que estaba gritando mientras que lo hacía, no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es la sensación de absoluta repugnancia que sentía esta intrusión en mi casa, y recuerda que mi profesión me juntaba con estos bichos cada día. Te he dicho que atacaron el gato. Un animal 20 veces más grande, pero a veces la fuerza está en los números, no en la fuerza en sí. Y según mis cálculos eran al menos 10, quizás más. Volví de trabajar el día siguiente y al abrir la puerta principal, me encontré con el panorama más esperpéntico que podía imaginar a ese momento. Justo a la entrada estaba el gato yaciendo en el suelo, maullando patéticamente y fracasando estrepitosamente en su intento de sacar de encima esas cosas. Le estaban comiendo vivo. Vi una salir de su boca, 2 más le comían los ojos. El pobre gato estaba muriendo desangrado y no tenía fuerzas para defenderse. Después de unos segundos en que me quedé paralizado mirando, desperté de mi trance y pegaba una patada con toda mi fuerza al gato hacia el jardín, rompiendo su cuello al instante. Tan intensamente estaban metido en comerle que quedaron pegados al gato mientras volaba, pero cuando tocaba tierra, en vez de salir corriendo como los cobardes que son, hicieron lo contrario. Bajaron del animal y se giraron hacia mí formando una línea como una especie de desafío. 10 soldados en la frente esperando órdenes para atacar el enemigo. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, a lo mejor fue solo unos segundos, pero pareció horas, ellos mirándome, retándome, y el único que podía hacer yo era devolverles la mirada. Mi corazón palpitaba a un ritmo insoportable, sentí como si alguien o algo estaba torciendo o apretando mis intestinos con unas manos helados. Era un zombi, sin capacidad de reacción. Parecieran tener inteligencia. Eran el diablo y Satán y todos los demonios que existan en el infierno combinado y me estaban señalando. Pero si solo son unos putos bichos, por Dios. Y cuando por fin se marcharon hacia su refugio, me di cuenta en ese momento que la batalla solo acababa de empezar y no terminaría hasta que uno rindió. Sé lo que estás pensando. Si yo soy un profesional en el mundo de control de vermín, ¿por qué no utilicé mis herramientas para exterminarlas de una vez por todas? La respuesta es que sabía después de ese enfrentamiento que no iba a funcionar, esos cabrones serían inmunes a toda resistencia, alienígenas de otro planeta. Y esto se lo confirmaba cuando empezaron las voces. Sí, las voces. Mientras yacía en la cama un par de días después con mi mujer, yo incapaz de consolidar el sueño, escuchaba ruidos debajo de la cama. Eran como susurros. Apenas audible pero decididamente reales.
Miraba a mi mujer para ver si ella estaba escuchando lo mismo. Negativo. No sabía qué hacer. Si le digo y ni ver ni oiga nada va a pensar que estoy tomando drogas o algo, pero si no hago nada, me voy a volver loco. Ahora los susurros los podía escuchar en la pared detrás de mí. Mierda, pensé. Esto no puede ser verdad. Me lo estoy imaginando. Decidí ir al lavabo para echarme agua en la cara, a ver si cuando vuelva ya habrá parado. Pero cuando volví, justo cuando me iba a meter en la cama otra vez, lo volví a escuchar de nuevo. Con la excusa de recoger mi tabaco del suelo que había caído accidentalmente, me agaché y miré debajo. No había nada allí y instantáneamente los ruidos pararon. Mi mujer no me dijo nada, así que tenía que suponer que lo había imaginado. Quizás el estrés y horror que sentí con lo del gato me estaba afectando más de lo que creía. Pero a la noche siguiente escuché lo mismo de nuevo. Debajo de la cama y en la pared, detrás del zócalo, y eran más intensos, más numerosos. ¿Y sabes qué? Prometo y juro que discernía risas entre los susurros. Sé cómo suena, pero no tenía la más mínima duda. ¿Sabes cómo sueña un ratoncito, verdad? Pues estas risitas igual, pero menos claro. Como un ratoncito con gripe. No sé cómo describirlo, solo que estaba convencido de lo que era. Y su intención. Estaban jugando conmigo. Burlándose de mí. ¿Y qué sería su objetivo? Después de lo que hicieran con el gato y la manera en que me desafiaron después, llegué a una sola conclusión. Querían venganza. Me querían a mí. Solo rezaba que no involucrarían a mi familia en esto. Evidentemente consideraba la posibilidad de que me estaba volviendo loco, majara o sufriendo algún tipo de trastorno paranoico. He leído que algunos trabajos pueden provocar ciertos traumas, incluso tienen nombre. Los soldados sabrán de qué hablo, pero a mí nunca me había molestado lo más mínimo mi profesión. Solo consistía en exterminar vermín de todo tipo y estas se consideraban tímidas y desde luego nada de carnívoro, pero es que había visto lo que hicieron con el gato. De eso no había discusión. De joven había experimentado con algunas drogas, pero eso fue hace unos 20 años y nunca he sufrido efectos secundarios. Entonces, ¿ves por dónde voy? Las posibilidades de sufrir algo estaban fuera de toda duda en mi cabeza, por muy increíble que parecía. Al 100%. Contemplaba contárselo a mi mujer, les dije que el gato le había atropellado un coche, pero ¿qué me iba a decir? En el mejor de los casos sugeriría una visita a los tipos que suelen llevar una bata blanca y te escuchan mientras estés tumbado. Y recitan medicamento exclusivo a personas que están precisamente donde estoy ahora, por ejemplo. Con el paso de los próximos días, vi cada vez más de ellas. Salían de debajo del sofá o zócalo, mirándome hasta desaparecer cuando intentaba alcanzarlas. Escuchaba los ruidos con cada vez más frecuencia. Creí que ahora sí que estaba volviéndome loco de verdad y que iba a explotar si no hacía algo. Intenté varias veces capturar alguna, viva. Mi idea siendo interrogarlas con métodos de extrema tortura para sacar información sobre sus objetivos, pero nunca lo conseguí. Siempre estaban un paso delante o demasiadas rápidas. Era un juego para ellas y el premio sería mi sanidad o mi alma, y o peor. Sin que supiera mi familia, llegué incluso a colocar micrófonos ocultos debajo del sofá y la cama para así por lo menos tener pruebas reales de lo que estaba ocurriendo, pero mira qué casualidad, nunca conseguí grabar nada. Estaba casi fuera de sí, mi cerebro no podía encontrar solución alguna a cómo parar esta violación y la certeza que pronto iba a pasar algo realmente espantoso. Intentaba actuar con total normalidad en la presencia de mi mujer y mi hijo, pero estaba claro que algo veía a mi mujer por la manera en que me miraba y preguntaba con más frecuencia si me encontraba bien o si iba a coger vacaciones. Un día miré en el espejo y por poco tuve un infarto. Parecía haber envejecido 20 años. Tenía canas en el pelo. Arrugas alrededor de mis ojos que combinado con las bolsas debajo me hiciera parecer una especie de payaso diabólico. Eso con el piel pálida, solo me faltaba la nariz roja para completar el disfraz. Cuando digo todo esto, me tienes que creer que creía que solo veía a mí mismo en peligro. No había transcurrido absolutamente nada en relación a mi familia. Ni un comentario. Algo que por un lado fomentaba mis sospechas de que me lo estaba imaginando, pero por otro confirmaba que esto iba a ser una batalla personal. La realidad era otra cosa y me impactaba como un martillazo en el pecho cuando lo descubrí.
Subí una noche a dar un beso a mi hijo antes de dormir aunque ya estaba durmiendo, pero lo que me hizo parar y empezar a desmayar y marear con terror eran los 3 bichos encima de su manta dirigiéndose hacia su cabeza. Sé que chillaba algo pero no me acuerdo el qué, solo que en un ataque de furia y rabia conseguí arrancar de mi estupor y lanzarme a por ellas. El resto está un poco nublado en mi cabeza. Solo me acuerdo consolando a mi hijo, llorando profundamente con el labio sangrando y su madre histérica chillando y preguntando una y otra vez qué coño había hecho. Respondí algo sobre una araña gigante en su cama o no sé qué y al intentar pillarlo, le di en la boca sin querer. No sé si me creía o no, el hecho que apenas me hablaba durante los próximos 2 días sugiere que no, pero después lo que sí sé es que cuando miraba en la cama de mi hijo, no encontré nada. Una vez más esas cabronas consiguieron eludir captura. Después de ese episodio, decidí que debería mantener una vigilancia sobre mi hijo. Todo lo que había creído hasta este momento ya no sirvió de nada. Estaba claro que el blanco de su ira no era solo yo, planeaban involucrar mi familia también, por lo menos mi querido hijo y no podía permitírselo bajo ningún concepto, así que cada noche cuando se acostaba mi mujer, me levanté y me quedé en su habitación bebiendo incontables cantidades de café para no dormir al menos hasta que estaba confiado de que no vendrían. Conseguí mantener ese ritmo durante unos 4 o 5 días hasta que, agotado tanto física como mentalmente, confiado que no habría más episodios con él, me retiraba a mi cama de dormir. Era un error fatal. Literalmente. No sé si había dormido 2 o 3 horas solamente hasta que me desperté repentinamente al sonido de mi mujer e hijo chillando en su habitación. No hacía preguntarme qué les pasaba. Ya sabía de antemano. Esos cabrones lo sé ahora que solo estaban esperando el momento. Sabían que tarde o temprano caería en su trampa, pero el panorama que me encontré cuando llegué a su habitación me superaba. Ni en mis peores pesadillas podía esperar un panorama tan desolador. Uno que me ha perseguido y perseguiré hasta que esto termine. Lo que ocurrió en los próximos minutos te lo voy a contar en detalle. Solo saben los policías y forenses que vinieron poco después los detalles más grotescos, aunque la prensa luego se enteró de alguno. Te va a horrorizar y no pido perdón porque quiero que entiendas bien las circunstancias y el absoluto terror, impotencia y furia que sentí en esos minutos fatales. Algo que ningún ser humano podría aguantar y mantener en su sano juicio. Mientras corrí hacia la habitación creí que iba a encontrar quizás un puñado de ellas en la cama con él, posiblemente atacándole, pero cuando llegué, en vez de entrar a toda hostia, me quedé paralizado. No te puedo explicar bien lo que pasaba por mi cabeza porque no me acuerdo, los primeros segundos no existen en mi memoria. Un agujero negro donde toda sensación de realidad y lógica se neutraliza hasta dejar de existir. Lo que vieron mis ojos sí que te lo puedo decir. Tanto mi mujer como mi hijo estaban tumbados sobre la cama, removiéndose y chillando histéricamente, literalmente cubiertos de pie a cabeza por esas malvadas, asquerosas criaturas, siendo comidos vivo. Estaban en sus caras, ojos, pelo, pechos, mordiéndoles, y reían mientras que lo hacían. Y eran tantas que les resultaba imposible apartarlas. Dos ya habían arrancado un ojo de ella, y colgando de los nervios que aún permanecían, se estaban forzándose más adentro intentando llegar hasta el cerebro. Sus labios no existían igual que sus testículos, aunque su boca y garganta siguieron moviéndose después de que finalmente dejó de chillar. Pareció que estaba comiendo por la forma en que movían sus mejillas. Los pechos de mi mujer eran 2 agujeros de carne viva. De su vagina salían sangrentadas para tomar aire y volver a por más. Sus cuerpos eran 2 cáscaras rotas. Refugios de una abominación que no tiene lugar en este mundo. Supervivientes de una época en que no existía el hombre, sin embargo allí estaban, evolucionadas hasta convertirse en una especie podrida y repulsiva. Como ya he dicho, no sé cuánto tiempo me quedé allí, seguramente solo unos segundos, pero cuando finalmente salí de mi trance, mi primer pensamiento era tirarme encima de ellas y matarlas a todas con mis propias manos, pero algún neurona que aún mantenía algo de lógica en mi cabeza me dijo que no serviría, así que bajaba corriendo a la cocina para buscar el cuchillo más grande que había. Tienes que entender lo que vino después. Se puede perder a un ser querido de muchas formas, ocurre cada día, y el dolor y sufrimiento que uno encuentra después no tiene remedio, pero hay maneras y ver con sus propios ojos cómo mueren de la forma más cruel y diabólica imaginable no puede dejar sin secuelas a nadie. Algo tan grotesco debe ser confinado a los mismísimos interiores del infierno.
Supongo que ya sabes lo que ocurrió después. Me lancé a ellas apuñalando todas y cada una que podía con una furia inhumana, gritando y chillando los nombres de mis queridos una y otra vez, las lágrimas corriendo por mi cara como ríos. Recuerdo que todo era como estar en una nube, desenfocado. Son curiosas las cosas que uno se recuerda en momentos de extremo estrés. Recuerdo viendo el reflejo del cuchillo en la luz de la bombilla mientras subía y bajaba. Como la sangre salpicaba la pared y la manta de la cama. Una lágrima cayó sobre el ojo apagado de mi hijo y le pedí perdón. Sé que estuve un tiempo así porque cuando paraba, mi brazo derecho era fuego, pesaba 1000 kilos y no podía levantar más el cuchillo, así que me acuerdo tirándolo y cayendo encima de mi familia muerto, exhausto y sin poder respirar, abrazándoles derrotado. Creo que incluso me quedé dormido un rato porque la siguiente imagen que tengo es la de la policía en la habitación con nosotros. ¿Podía haber hecho más para proteger y salvarles? El hecho que fracasaba invita a pensar que sí, pero créeme que hice todo lo que podía. Veneno, trampas, toda la vigilancia lo humanamente posible, pero no sirvió. Eran demasiadas y aunque hubiera dicho a mi mujer, no me habría creído. Y también sabía que ahora sería cuestión de tiempo hasta que vinieran a por mí. Y sería cuando ellas decidieran. No podría hacer nada para evitarlo. ¿Cambiar de casa me preguntas? ¿Y qué motivo les doy para mudarme? No, no había nada que hacer. Me habían vencido. Todo eso me pasaba por la cabeza mientras yací con ellos antes de quedar dormido, la sangre corriendo a chorros por la cama y paredes y sus cuerpos mutilados cuando llegó la policía, sin duda avisada del vecino por los chillidos. Acuerdo intentando explicar lo que había ocurrido, pero claro, sus verdaderas asesinas ya se habían largado antes, no quedaba rastro, así que lo que encontró la policía eran 2 cadáveres y el supuesto responsable a su lado, ileso y cubierto de sangre. Entiendo su incrédulo a mi versión de lo acontecido. Si hubiera pasado a otro, pensaría lo mismo. Un cuento de alguien evidentemente mal de la cabeza o seriamente perturbado, así que estaba detenido y el resto, como dicen, es historia. Según los informes de la policía y los forenses que cubrían el caso, había más de 100 cuchilladas entre sus cuerpos más restos que faltaban de ellos. La policía y algún forense supuestamente vomitaban en el escenario y alguno requirió la ayuda de un psicólogo. Creo que uno consideraba disparándome allí mismo. Haberlo hecho. Me habrían hecho un favor. Me llamaron caníbal, creyendo que las partes que faltaban me las habían comido yo. Pero qué tonto puede llegar a ser una persona. ¿Cómo voy a hacer semejante cosa a las 2 personas más importantes en mi vida? Nunca les había puesto mano encima y todos los conocidos dijeron en el juicio que yo era padre y esposo ejemplar, y aún así, en el espacio de pocos días, me había convertido en el humano más malvado y cruel de la historia. Durante el juicio intenté suicidarme varias veces, pero siempre estaba bien vigilado, más que ahora por suerte. Lo que cambió fue una noche en mi celda, sin poder dormir cuando escuchaba un ruido debajo de la cama. Un sonido que reconocía muy bien. Eso me hizo cambiar de idea. No podría dejar que me vencieran tan fácil, no sin al menos llevar alguna conmigo y demostrar mi inocencia al mundo. Es entonces cuando formulaba un plan. Ya está. Mi testimonio. ¿Estoy loco? Imaginaba todo lo que pasó como insisten los que me interrogan. ¿Soy un monstruo sin conciencia, un demonio real del siglo XXI? Solo hay una manera de averiguarlo. Si es verdad que inventé todo, yo soy el primero en decir que merezco morir y arder por eternidad en los fuegos del infierno, pero me pregunto, ¿por qué sigo escuchándolas aquí en mi celda, atormentándome, retándome de nuevo? Planeando su último ataque, el definitivo que no es otro que terminar con mi vida igual que yo terminaba con tantas de las suyas. Pero esta vez estoy listo. Supuestamente estoy vigilado las 24 horas, piensan que muestro tendencias suicidas, jeje, pero no son tan observador como el cárcel y he podido adquirir 2 cerillas que dejaban sueltos en el patio que voy a utilizar para terminar de una vez por todos con esta pesadilla. Me iré con ellas pero me da igual. Mi vida terminó cuando ellas entraron y mataron mi familia. El único que se va a quedar es este documento que esconderé debajo de una rachola que he conseguido librar hasta que, con suerte, será encontrado. Solo pido una cosa. Después de leer esto, por favor encuentra a mis padres y enséñalo, después muéstralo a la prensa. Solo entonces podrá el mundo conocer la verdad.
La verdad de lo que realmente ocurrió esa noche maldita y que no debería ocurrir nunca más. La noche en que mis más temidas pesadillas se convirtieron en realidad. La noche que vinieron ellas. Mi némesis. Legión. Cucaracha. Extracto del diario de Times. Agosto 15, 2014. La policía y autoridades están investigando la extraña muerte de Caníbal Bill Smith, condenado hace 6 meses por el asesinato y mutilación de su mujer e hijo a 25 años en el Hospital Mental de Máxima Seguridad Northgate. Había cometido suicidio al prender fuego a su celda con medios desconocidos. Bill afirmaba que intentaba salvarles de un ataque de cucarachas carnívoras que querían venganza como represalia por su trabajo de exterminador. Ni qué decir tiene que el jurado no le creía, pero lo que tiene perplejo a investigadores son, según fuentes, al menos 10 restos calcinados de lo que describen como insectos gigantes en su celda también. El portavoz del hospital insiste en que cumplen con todos los requisitos requeridos de sanidad y seguridad y que hasta que concluye la investigación no comentarán más, aunque también insiste en que el hospital nunca ha tenido problemas de vermín y están igual de extrañados como la policía. No descarten una especie de broma macabra de parte de algún empleado. La policía tampoco quiere comentar sobre lo sucedido, aunque dice el portavoz que también se ha encontrado lo que parece ser un diario escondido debajo de una rachola en la celda que está siendo investigado en estos momentos.